Hola, buenos días. Estamos aquí en Santa Marta, en la linda ciudad de Santa Marta, con Norberto García. Hola Norberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Patricia? ¿Cuántos años sin vernos? Pero ¿cuántos años juntos también, no? Muchos años juntos, sí. Y no nos vemos desde la última vez. Exactamente. Llevamos la módica suma de 20 años conociéndonos. Más de 20 años. Nos conocemos de bastante antes del primer congreso, y el primer congreso fue en el 99. Sí. Así que estamos hablando de más de 20 años. Ok, de 20 años. El primer congreso en el 99, el segundo en el 2000, en el cual tuve la fortuna de ser elegida para participar como ponente. Recuerdo que me presenté con un susto porque era la primera vez que me lanzaba a hacer algo como en público con la astrología. Y bueno, me eligieron con un tema sobre los 4 elementos, que finalmente terminó siendo el nombre de nuestro grupo. Sí, porque éramos 4, uno de Libra, que pertenece al elemento aire, otro que ya no está con nosotros, que se llama Marlene, que era del elemento fuego, sagitariana, Patricia, que es de Cáncer, signo de agua, y yo, que soy Capricornio, signo de tierra. Por eso le pusimos los 4 elementos, y los 4 elementos nos juntábamos todos los viernes a comer, a pasarlo delicioso y a experimentar con la astrología, leyendo cartas los 4 de una misma persona a la cual invitábamos previamente. Es decir, se volvió un ejercicio muy gratificante. Y creo que duramos aproximadamente unos 15 años reuniéndonos. ¿Cómo nació este grupo? Nació después del segundo congreso. Exacto. Nos encontramos un día, Marlene Hurtado, que ya no nos acompaña, bueno, nos acompaña de otra forma, ¿sí? Nos encontramos y decidimos, pues, hagamos de la astrología algo bien lindo. Reunámonos, yo estoy en contacto con Norberto, con Carlos Jaime Ramírez, y decidimos reunirnos todos los viernes. Y como decíamos, nos reuníamos en una casa, en otra, hacíamos almuerzo, llevábamos pasabocas, tomábamos vinitos, pasábamos súper agradable. Realmente bueno. Hubo un momento en el que decidimos, pues somos un grupo, y cuando nos dimos cuenta, mirando nuestros signos, cada uno con un signo diferente y con unos elementos diferentes, entonces nos autodenominamos el grupo de los 4 elementos. Y durante ese tiempo también tú hiciste otro congreso, que fue el congreso virtual. Hicimos 2 congresos virtuales, en los que hubo ponentes de 29 países, fue realmente muy interesante. Fue muy interesante. Yo recuerdo que nosotros hicimos con Mario Serna y con Marlene Hurtado una ponencia sobre la carta después de la muerte. Y nos sucedieron una cantidad de cosas insólitas con respecto primero escribiendo la ponencia, se nos desaparecían los archivos. Finalmente, el día de la presentación, nos reunimos en una casa donde era seguramente la conexión más segura que teníamos a internet, y en el momento justo de la ponencia se cayó la señal. Entonces sucedieron una cantidad de cosas insólitas con nuestra ponencia. Y sí, demitificar en el mundo de la astrología no siempre es amable. Es decir, ese cuento de leer la carta de alguien que ya no existe es un invento. Es decir, eso llegamos al invento por un accidente. Probablemente muchos de ustedes recordarán en Colombia a Fanny Mickey. Fanny Mickey en una oportunidad me llama por teléfono y me dice: voy a ser María Callas. ¿Qué puedes decirme tú de María Callas astrológicamente? Entonces le hice una serie de propuestas y algunas interpretaciones, y luego me entero que se iba a estrenar María Callas simultáneamente en Buenos Aires, en Nueva York, en Colombia, en México, en Venezuela y en Chile. El mismo día. Y dije, esto no puede ser casual. Es decir, no hay casualidades. Claro, sí. Y si se mira la carta de María Callas,
había un evento muy importante ese mismo día. Ese mismo día, es decir, sobre la carta de María Callas había un Júpiter en tránsito sobre su medio cielo que tiene que ver con los honores, que tiene que ver con el reconocimiento con el público. Fue muy, muy interesante y de ahí nace la idea de la investigación que hicieron Patricia y Marlene con Mario Serna. Y con Mario Serna sobre la carta después de la muerte de una cantidad de personajes bien interesantes. Sí, nosotros tomamos personajes como Disney, Picasso, bueno, muchos otros, Michael Jackson, que ya había muerto en ese momento, bueno, muchos Elvis otros, Presley. Elvis Presley. Hicimos también comparaciones, por ejemplo, con la carta de Elvis Presley, con la de la viuda. Y fueron cosas muy interesantes que algún día de golpe tenemos la oportunidad de retomar esos escritos y publicarlos, ¿no? También sería interesante. Allí están los videos, todavía están los videos de ese congreso, no se han perdido, siguen siendo una de las tantas joyas que logramos atesorar a lo largo de los años. Bueno, pero el tema de hoy con Norberto es hablar sobre digamos que es es como algo que él maneja muy bien y que es realmente muy atractivo. Perdón, no quiero decirlo como en el término de que sea atractivo para la astrología, sino que atrae mucho el poder llegar a comprobar la hora de nuestro propio nacimiento. A mí me pasó, yo siempre que le preguntaba a mi mamá a qué horas nací, me decía a las 12 del día, yo decía, pero no puede ser las 12, una hora tan exacta. Y haciendo comprobaciones realmente me doy cuenta que no es exactamente a las 12, que es unos minutos antes de las 12. Entonces, haciendo digamos, estos ejercicios que hacemos con Norberto, de mirar la fisonomía, de cuadrar el ascendente, podemos llegar a determinar la hora, incluso con minutos y segundos, ¿cierto? Sí, con precisión de segundos, claro que sí. A ver, lo que pasa es que cuando alguien dice, mi mamá falleció, mis tías están viviendo en otro lado, yo no tengo comunicación con ellas, mi papá no falleció hace muchos años también, no tengo ninguna referencia en mi registro de nacimiento, no dice la hora de mi nacimiento, ¿cómo hago para averiguar la hora? Pues en la astrología, como en la mayoría de las disciplinas humanas, existe un factor de carácter profesional que yo creo que es imprescindible, al cual muy poca gente le presta atención, y es el sentido común. El sentido común nos dice que el ascendente, que es el que marca el inicio de la casa número 1, de la primera casa, nos indica la forma del cuerpo, los rasgos faciales y los primeros años de vida. Entonces, pues, digamos que el ascendente tiene que responder a una fisiognomía astrológica característica, es decir, ¿para qué sirve? No solamente sirve para ajustar la hora cuando alguien no tiene ni idea, que es bastante más común de lo que uno se le ocurre. Yo diría que es totalmente común, ¿no? Que no sepamos la hora exacta de nuestro nacimiento. Sí, en general el 90% de los casos se redondea. Pues con mi hija que estábamos filmando, con cronómetro en mano para el momento del nacimiento, yo di una hora con precisión de segundos a la enfermera y una hora después nos trae la partida de nacimiento con 15 minutos de error de lo que yo le había dicho. Es decir, si esto pasa cuando uno está supremamente atento, en general que la gente fantasea con la idea de que está mirando el reloj, pues sí, puede estar mirando el reloj, pero vaya a saber qué hora asocia que está viendo, vaya a saber si el reloj está ajustado a la realidad. En fin, en general es redondeada, la hora no es real. ¿Qué me dices de antes que cuando iban a registrarnos al registro, a la notaría, pues iban, el papá o la persona que iba a hacer el registro decía, si eso fue más o menos como a las 12, ¿sí? O fue más o menos como a la 1, en ese más o menos puede haber una cantidad de minutos y que son representativos a la hora de determinar un ascendente. Claro, es cierto, es decir, hay casos en los cuales probablemente un error de 5, 10, 15 minutos no es significativo. Es decir, los planetas no cambian de casa, las cosas se mantienen igual. Pero hay casos en los cuales un minuto es muy significativo, ¿ya? Para esto es que lo que llamábamos ajustar la hora al momento exacto del nacimiento
es muy útil. ¿Por qué? Porque si tú practicas lo suficiente, vas a tener un entrenamiento que te permite que una persona que te dio sus datos natales te indique cuál es la hora de nacimiento, tú la registras tal cual y luego miras el resultado en la carta y tiene el ascendente, por decir algo, a 29 grados 57 minutos de Capricornio, por decir cualquier cosa. Es decir, está a 3 minutos de arco de cambiar la hora, de cambiar el signo ascendente. Y el cambiar el signo ascendente significa que si no es Capricornio y sí es Acuario, los rasgos fisionómicos son absolutamente determinantes. ¿Por qué? Porque la cara de un Capricornio no tiene nada que ver con la cara de un acuariano. Son completamente diferentes. Son rasgos completamente distintos. Y eso es lo que es un experto, Norberto. Viendo una persona puede decir, no, esta persona no es ascendente Capricornio. Esa persona tiene rasgos, por ejemplo, de Acuario, ¿sí? Si está en el límite entre Capricornio y Acuario, ¿sí? Lo mismo ocurre con todos los signos. Con todos los signos, o sea, de Cáncer a Leo no hay nada ni parecido. De Virgo a Libra no hay ni parecido. Entonces es importante tener esta clase de entrenamiento. Cuando se habla de experiencia y de experto, tenemos que tener en cuenta que quien formula las apreciaciones es una amiga con la cual nos queremos mucho. Entonces hay algo de visión personal que acomoda la idea de lo experto del otro personaje. Yo soy muy amigo de lo que llamo la ley del chiripazo. Es decir, la ley del chiripazo para mí es fantástica porque a veces acierto y yo no tengo ni idea por qué. Es decir, ocurre, ¿ya? O sea, ocurren cosas muy absurdas. Es decir, hay un personaje muy común en Colombia, muy conocido en Colombia, que es el profesor Mocus, al cual en una oportunidad veo que está en un programa de televisión con un astrólogo, pongámosle comillas a la palabrita, analizándole su carta natal y dice que tiene ascendente Capricornio. Entonces cuando este señor dice que tiene ascendente Capricornio, yo me quedo pensando y digo, ascendente Capricornio implica un señor formal, práctico, serio, poco comunicativo, una persona muy fría, muy poco participativa, es decir, una persona muy diplomática en su forma de conducirse. Y resulta que quien ha visto alguna vez, solamente una vez a Mocus, tiene que darse cuenta que eso es imposible que sea verdad. ¿Ya? Entonces, ajustándome a sus rasgos faciales, ajusto la hora de manera tal que me daba algo así como 2 horas del nacimiento a las 2 de la mañana, 32 minutos, no me acuerdo qué. Y unos años después me entero que este personaje, de la hora de nacimiento del personaje, a través de un reportaje que le hacen a la mamá, y la mamá dice que el niño nació a las 2:30 de la mañana. O sea que era ascendente. O sea que el ascendente era Acuario, es absolutamente obvio. Y que se refleja muy bien en el Acuario. Tiene mucho que ver con lo que es el personaje, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de eso, por ejemplo, cómo sería la fisonomía de un Aries. Que es como, esto podría ser como el preámbulo para un taller que estamos pensando en hacer con Norberto próximamente, un taller virtual sobre exactamente eso, la fisonomía de cada signo, que es la que ayuda a determinar el ascendente. Para mí, a ver, los astrólogos casi siempre diferimos en algunos puntos de vista y en algunos conceptos, porque pues unos tenemos una especialidad, otros otra. Para mí el ascendente también determina la personalidad y por lo tanto la personalidad determina el aspecto físico. Yo no considero a una persona, por ejemplo, con una personalidad, una persona extrovertida, líder, con un aspecto físico que represente como un aspecto de inseguridad, que se muestre poco, ¿sí? Sino una persona con mucha luz y con mucha brillantez, y es un ascendente Leo, ¿cierto? Entonces para mí personalidad y aspecto físico van unidos, ¿sí? Entonces, pues no sé, por ejemplo, ¿cómo sería un ascendente Aries? Bueno, hay rasgos, una fisonomía el rasgo más característico de un ascendente Aries. A ver, hay que tener cuidado. Es decir, un ascendente en Aries implica un Marte en Aries, ¿ya?
¿Por qué? Porque si el planeta dispositor del signo, el planeta regente del signo, está en un signo como Cáncer, el aspecto del ascendente va a variar por completo. Si está en un signo como Capricornio, tampoco va a tener nada que ver. Es decir, que siempre tiene que estar presente no solamente el signo ascendente, sino cuáles son las características. En el taller que acaba de mencionar Patricia, que daremos más adelante, yo doy ejemplos. Por ejemplo, ¿a quién se le puede ocurrir que Louis Armstrong sea ascendente en Aries? Pues a nadie, porque pues, sus rasgos son absolutamente redondeados. Y luego llegamos a la carta de Louis Armstrong y vemos que tiene a Marte en Cáncer. Entonces, pues ahora pues, sí. Tiene cara de luna. Claro, o sea, la cara es lunar, pero claramente, ¿ya? Pero supongamos que estamos hablando de Aries con ascendente en Aries. Vamos a tener un rostro ovalado, vamos a ver que en esta zona de la cara se forma un triángulo exacto, ¿ya? Y vamos a ver cosas muy simpáticas. Ustedes todos recordarán que el símbolo de Aries, el símbolo griego de Aries, es una colita de esta forma. Pues esa colita la vemos en las cejas del individuo que tiene ascendente Aries. O sea, es decir, el signo está acá, se nota, hace este tipo de figura exactamente, ¿ya? Es decir, no es como en este caso, que hay una apertura, no, acá no solamente no hay una apertura, sino que baja un poquito el vello, ¿ya? Y forma la figura del símbolo, ¿ya? Eso es lo que me parece a mí muy, muy interesante, que uno aprende a ver los signos en la misma cara. Por ejemplo, un escorpión. Bueno, la cara del escorpión tiene ojos que atraviesan, ¿no? O sea, los ojos de un ascendente en Escorpio, con Plutón en Escorpio, por supuesto, o Marte en Escorpio, es el tipo de mirada que tú sientes que te traspasa, es decir, que va más allá. Vale decir que si la mirada es amorosa, es prácticamente imposible no enamorarse, ¿no? Y si la mirada es de furia, pues mejor tomar distancia, porque se nota y duele en la espalda este tipo de mirada. Pero bueno, son los que matan con la mirada. Los que matan con la mirada. Es decir, hay una serie de consideraciones que son interesantes en este taller, porque no solamente vamos a ver la apariencia en el rostro, sino que también vamos a ver la forma de las manos, la forma del cuerpo, vamos a ver el tipo de piernas, cómo es la cintura de un signo, cómo es la cintura del otro. Es decir, lo que yo llamo un taller de rectificación horaria es completo, es decir, cómo vemos al individuo en su totalidad, ¿no? Sí, y un Piscis, por ejemplo. El ascendente en Piscis tiene tendencia a cabello oscuro, ¿no? Es de color oscuro muy abundante, supremamente abundante, mirada muy lánguida, una mirada perdida en el tiempo y el espacio, generalmente es una mirada distraída u amorosa, ¿ya? En alguna oportunidad, no sé si fue contigo o con Marlene, hablábamos que un ascendente Piscis tenía los ojos de pez. Los ojos de pez, exactamente, sí señora, esa es una característica, el ojo lánguido que parece que estuviera mirando, pero es que estuviera mirando no se sabe dónde, ¿no? A ver, y un Tauro. Bueno, Tauro se caracteriza por... La fisonomía del Tauro es muy, o sea, muy especial, muy particular, ¿cierto? Claro, todos sabemos que la característica de Tauro tiene que ver con el órgano que Tauro representa, que es el cuello. Entonces son personas de cuello muy ancho, muy fuertes, ¿verdad? Cuello corto, pero muy fuerte, y obviamente al ser un signo venusino, tiene que ver con rasgos redondeados, ¿no? O sea, redondeados sin llegar al óvalo, porque el óvalo es lo que caracteriza al signo de Aries. Entonces es una mezcla de cuello corto, sumamente fuerte, obvio, se nota a mucha distancia, sino que al mismo tiempo es el tipo de personas que mirar hacia atrás les cuesta mucho trabajo, es decir, generalmente no pasan de este giro, es decir, no van más allá. No gira más el cuello, pero también mirar hacia atrás retrospectivamente. Ah, ya, pero eso ya es otra película que no tiene que ver con lo físico.
Pero podría tener que ver también con la capacidad que tiene de mirar hacia atrás los actos del pasado, ¿o no? Claro, lo que pasa es que todos los signos de tierra, como los de agua, siempre se orientan al pasado, es decir, son signos que tienen que ver con la búsqueda en el pasado de cualquier acontecimiento moderno, cosa contraria a lo que representan los signos de fuego y de aire. Pero bueno, es decir, la posibilidad de visión retrospectiva tiene más que ver con la historia individual, en la cual Tauro tiene mucha importancia, ¿no? Sí, porque pues sí. obviamente la historia y Tauro es la misma cosa. Recuerdo en una oportunidad un señor publicista con un ascendente en Aries clarísimo, me dice que él tenía ganas de escribir. Yo miro la carta de este señor y yo digo, pero ¿qué querrá escribir este señor? Cosa rara, ¿no? No se me ocurría cuál podría ser la idea. Y entonces creo que cuando a un astrólogo no se le ocurre qué es lo que explica algo específico, lo único inteligente que hay que hacer es preguntar. Entonces el individuo inmediatamente responde e inmediatamente salimos de cualquier duda. Entonces le digo, o sea, viendo que tenía, no era ascendente en Aries, sino era ascendente en Tauro. Bueno, seguimos hablando de varias cosas y luego le pregunto, ¿y tú sobre qué tema quieres escribir? Y me dice, historia de la publicidad. Qué casualidad, ¿no? Sí. Que a alguien con ascendente en Tauro se le ocurra hablar de historia, ¿no? Sí. Así es decir, eso es lo que yo llamo un poquito la ley del chiripazo, es decir, de acertar sin buscar acertar, porque creo que es producto del entrenamiento, que es producto de los años que uno tiene en esta disciplina. Un poco de la sincronía que logramos de golpe con la experiencia, el trabajo, la investigación, porque pues un astrólogo es un estudioso, ¿cierto? Entonces, No siempre. No siempre, pero Hay pues, mucho improvisado. Lo que en mi experiencia yo recomiendo es que un astrólogo debe ser un estudioso, ¿sí? Pero la sincronía es lo que hace que de golpe, digamos, se den esos chiripazos. Sí. Esas posibilidades como de mirar un poco más allá de lo evidente. Sí, Carl Gustav Jung escribió sobre el tema, un libro que se llama Sincronicidad, que creo que es lo que le da sentido a la astrología. Es decir, la gente habla de las influencias celestes y las influencias celestes no existen. Es decir, ¿por qué? Porque cuando hablamos de influencia hablamos de alguna clase, algún tipo de fuerza o de contacto. Imagínense ustedes el tipo de fuerza o de contacto que puede hacer Saturno a la distancia de la Tierra que está, ¿ya? Es decir, algún escéptico dice con absoluta claridad: es absurdo suponer que Saturno influye en el nacimiento de un individuo cuando en la sala de partos genera mucha mayor fuerza gravitatoria la enfermera que está caminando por el quirófano o por la sala de partos. Y tiene toda la razón. Lo que pasa es que no es una característica física la que genera el sentido de la astrología. El sentido de la astrología es que el individuo cuando nace es puro cuerpo psíquico y el cuerpo psíquico sabe todo lo que todos sabemos sin necesidad de hacer absolutamente nada. Esta es la idea que genera la idea de sincronicidad a la cual se refiere Jung. Es decir, en el cielo está pasando algo y en la tierra está pasando exactamente lo mismo. Por ejemplo, vayámonos al tema de los signos zodiacales. Los signos zodiacales, si usted va a un observatorio astronómico, va a descubrir que hay una serie de estrellitas en el cielo nocturno que nos muestran, y esas estrellitas se empiezan a unir con unas líneas que forman la figura de un animalito. Que son líneas imaginarias, por supuesto, ¿no? Bueno, para ver un animalito ahí hay que tener imaginación de astrónomo, que les garantizo que es absolutamente fantástica. Imagínense que la constelación de Aries es un triángulo perfecto, ¿ya? Si usted quiere ver allí un carnero, pues no solamente me produce mucha curiosidad, sino una gran admiración, porque
creo que hay que tener una imaginación gigantesca para ver un carnero en un triángulo. O la constelación de Sagitario, para ver el centauro. Sí, hay que tener una imaginación. Hay que tener una imaginación muy grande especial, para unir todas esas estrellas y poder ver el ser mitad hombre, mitad caballo, con el arco y la flecha además, ¿sí? Bueno, es decir, el hombre en la antigüedad era mucho más sabio, muchísimo más sabio, tenía más relación con el entorno. Entonces, él decía que estas estrellas que aparecían en una determinada época del año eran las estrellas de los carneros, porque en esa época nacían las ovejas. Que aquellas eran las estrellas del escorpión, porque era la época de los vientos insalubres. Que estas eran las estrellas de la inundación, porque era el momento en el cual aparecía el signo de Cáncer. Es decir, esa relación, como es arriba, es abajo, que es uno de los principios filosóficos herméticos, tiene una explicación absoluta, pero entendido de forma sincrónica, es decir, lo que ocurre en el cielo tiene una representación terrestre. Exactamente. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero quiero que hablemos ya para terminar de ese taller que vamos a hacer, porque es un taller supremamente interesante. No solamente por el contenido, sino por la persona que lo dirige. Bueno, esas son opiniones de amigas. Vuelve y juega. El taller es simple, yo tengo unos años de investigación sobre el tema. Voy a mostrar fotografías donde podemos apreciar el tipo de característica. Voy a mostrar cartas de personajes, es decir, vamos a ver. Me he puesto en la tarea de encontrar casos absurdos, o sea, casos donde la posibilidad de confusión es muy alta para poder entender por qué esta persona tiene rasgos así y no de otra manera. Entonces, vamos a ver casos difíciles, como el que acabo de mencionar de Louis Armstrong, que tiene una cara de luna absoluta y resulta que tiene ascendente en Aries. Hay casos que son más evidentes, como el de Geraldine Chaplin, que es muy obvio su ascendente en Aries, ¿no? Es decir, porque las características de su rostro son definitivas. Vamos a ver la forma de las manos, vamos a ver los hombros, vamos a ver la contextura del tórax, es decir, vamos a ver una cantidad de elementos, cómo son los pies, ¿ya? Es decir, una cantidad de información. Y obviamente, ¿qué vamos a hacer? A quienes participen de este taller virtual, les vamos a regalar la presentación que yo tengo, que es una herramienta que les va a permitir practicar, practicar y practicar hasta que ya tengan claro cómo son las características físicas de cada uno de los signos y poder en un determinado momento ver a alguien que llega con el ascendente a 0 grados 30 minutos de arco de un signo y resulta que sus características son igualitas a las del anterior. O no, si no lo son, mira la carta completa, pero por favor, es decir, curiosee un poquito cuando usted tiene un ascendente en un punto crítico, en un punto límite, ¿ya? Porque la carta le va a decir con claridad si está acertada a la hora que le dijeron o si es un invento. Exactamente. Bueno, ya con este preámbulo y digámoslo que como un abrebocas, les estaremos informando de este taller en las redes sociales y bueno, por otros medios, correo electrónico. Siempre podrán ponerse en contacto con nosotros. Con Norberto pueden ponerse en contacto por www.estirpedelfos.com, a mi correo electrónico norberto@estirpedelfos.com, o a mi teléfono celular en Colombia, que comienza con el prefijo de 57 y sigue 310-253-2436. O pueden dejarnos sus nombres y datos de contacto en este canal. Muchas gracias y estamos próximamente contándoles sobre este maravilloso taller. Gracias por estar aquí.